Hola, qué bueno tenerte aquí en esta hora. Nos da un gusto que te conectes. Ahora que vamos a dedicar este tiempo para bendecir el nombre de nuestro Dios, para alabarlo, para exaltarlo, para decirle lo bueno que Él ha sido con nosotros. Sabes, muchos de lo que cantamos es exaltar su nombre, decir lo que Él es para nosotros. Y yo te invito para que lo hagas con todo tu corazón, con toda alegría en esta hora. Pero el Señor también quiere hablar a nuestras vidas. Es que yo te invito para que tú pongas atención. Seguramente el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy algo en este día. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz
santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?
Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Claro que siempre va a ser bueno alabar y bendecir a nuestro Dios. Y pues bueno, es tiempo de meditar un poco en la palabra del Señor. Y yo no sé si en alguna ocasión te ha pasado que has dicho, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Por qué no me esperé 5 minutos? ¿O por qué pasé por este lugar? ¿O por qué X cosa, no? Y como que siempre pensando en que se pudo haber evitado que pasáramos por esa situación. Y no estamos hablando de una situación de que llegamos 5 minutos tarde al examen y ya no lo pudimos hacer, o que llegamos tarde a nuestra entrevista de trabajo y ya por eso no nos dieron el trabajo, o que cruzamos por algún lugar donde hubo algo que nos entretuvo más tiempo. Si no estamos hablando de situaciones donde entramos en una situación donde tenemos que tomar una decisión de decir sí o no, y básicamente es en una tentación. Y a veces cuando entramos en esa tentación y caemos y cedemos a esa tentación, creo que después nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera esperado 5 minutos? ¿Y qué hubiese pasado si ese día no me voy por aquel lugar? ¿O si ese día no me topo con cierta persona? Y yo creo que siempre va a haber una pregunta en nosotros, ¿no? De que ¿por qué pasó eso? Y sabes, muchos de nosotros nos justificamos cuando pasan ese tipo de cosas. Cuando cedemos a la tentación nos justificamos echándole la culpa a los demás, poniendo que las circunstancias por las que se juntaron las cosas o se armaron fue lo que nos hizo ceder ante esa tentación. A veces culpamos incluso a Dios, otras ocasiones culpamos al diablo, pero queremos ver en esta hora qué es lo que la Biblia puede decirnos acerca de eso. Y vamos a ver en la carta de Santiago, en el libro de Santiago, qué es lo que nos enseña respecto a la tentación. Y es lo que queremos hablar. Pero ¿qué te parece si antes de entrar en tema, antes de entrar a que nos diga quién nos puede tentar o por qué somos tentados, la causa de nuestra
de por qué somos tentados, oramos al Señor y le pedimos que Él sea con nosotros, que nos enseñe, que su Espíritu Santo esté ahorita abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos entender la palabra y que podamos no solamente atesorarla, sino ponerla por obra. Oremos. Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado, Señor, por las bendiciones y las misericordias que traen con Él. Y queremos, Señor, en esta hora también pedirte que tú estés con nosotros. Espíritu Santo, enséñanos en esta hora, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, que podamos no solamente escuchar la palabra, sino entenderla, que podamos meditar en ella, Señor. Si hay algo que no entendamos, Señor, que tú puedas explicarlo a nosotros. Y, Señor, te pedimos que en esta hora podamos ser unos buenos alumnos, Señor, y podamos ser buena tierra donde esta palabra, esta semilla pueda caer en nuestro corazón y traer su fruto. Permítenos hacerlo también y llevarlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hablar de la tentación es como, pues a veces no nos gusta mucho, son temas que no los tratamos, pero veamos lo que dice Santiago en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 en adelante y vamos a ir leyéndolo y vamos a ir tratando de entender lo que dice. Vamos a leerlo todo completo de una sola vez y después lo vamos a ir viendo parte por parte. Dice: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y estos versículos nos revelan algunas verdades importantes, unos principios que tenemos que saber para no sentirnos frustrados a veces con este tipo de situaciones por las que atravesamos. En primer lugar, queremos ver en el versículo 12 que dice la primera parte de este versículo: dichoso el que resiste la tentación. Normalmente hablar de tentaciones es como algo malo, algo que no debemos hablar, que no debemos siquiera mencionarlo, pero la palabra del Señor nos dice que dichosos aquellos que resisten la tentación. ¿Y qué es esto de resistir la tentación? ¿Y qué es esto de ser dichoso aquellos que la resisten? Esta misma palabra el Señor la utiliza ahí cuando está hablando en el Sermón del Monte, cuando está hablando acerca de las bienaventuranzas. Y es como dijeran aquí: bienaventurados el hombre que resiste la tentación. ¿Y qué significa? Que es un hombre feliz, que es un hombre dichoso, que es un hombre que tiene una alegría por lo que ha pasado. Y la palabra dice: si tú resistes a la tentación, vas a ser una persona feliz. Y no solamente feliz, hay una traducción que dice que es 7 veces feliz, o sea que no es una felicidad pues pasajera o de un día, de unos cuantos minutos, o algo que te pase en ese instante y eres feliz, sino que es algo que eso multiplícalo por 7 y más o menos es lo que la palabra del Señor dice que vamos a sentir. Y la palabra también nos dice que esta palabra nos lleva a un significado que dice que la persona tiene un gozo o una felicidad a pesar de las circunstancias adversas por las que atraviesa. Entonces la palabra del Señor dice que vamos a ser felices, un hombre feliz, una mujer feliz, si resistes a la tentación. Pero en ese mismo versículo, la siguiente parte del versículo habla y dice que hay una recompensa para aquellos que resisten a la tentación, y dice: porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La persona que resiste a la tentación es una persona feliz, pero además Dios lo va a premiar con la corona de la vida. Algunos comentan que esta corona de la vida puede ser la
la vida eterna o la salvación. Pero otros comentarios dicen que no, y creo que estamos más de acuerdo en esto, porque la salvación y la vida eterna no dependen de algo que nosotros podamos hacer. Algún esfuerzo, alguna tarea, algo que nosotros hagamos para poder ganarnos la salvación y la vida eterna. Todo esto depende al 100% de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz, de su muerte, de su obediencia, de su sacrificio por cada uno de nosotros. Su sangre derramada en la cruz fue la que nos dio salvación y la que nos da la vida eterna. Entonces, aquí hablando de la corona de la vida, algunos más bien sugieren que esta corona de la vida es una expresión que se utilizaba en el siglo I. Los judíos la utilizaban para decir que esto significaba que la persona que era capaz de resistir a la tentación, Dios le bendecía, le daba una bendición tal, no solamente una, sino muchas bendiciones, con el cual él podía vivir una vida plena en Cristo. Entonces, conjuntando todo el versículo, una persona que resiste a la tentación es una persona feliz, y aparte el Señor lo corona con bendiciones, le da estas bendiciones para que tenga una vida plena, independientemente de las situaciones adversas por las que esté atravesando. Él puede tener una vida plena en el Señor y Él se mantiene firme. Ahora, en primer lugar, allí en el versículo 13, podemos ver que el Señor no tiene ninguna relación con la tentación. Ninguna. Dice el versículo 13 en su primera parte: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Podemos ver que cuando una persona sufre una tentación y cae, o está a punto de ceder, o se da cuenta y de todos modos aún así, siempre trata de echarle la culpa a alguien más. Cuando ya cayó, siempre le echa la culpa a alguien más. A veces le echan la culpa a Dios, a veces le echan la culpa a las circunstancias, a otras personas. Y creo que esto lo podemos ver desde el principio. Y recordemos la historia del Génesis. Ahí donde está Adán, donde está Eva, donde Dios les había comentado que no debían de comer del árbol prohibido, el fruto del árbol prohibido. Y pues bueno, vemos que toda la historia de lo que pasó. Cuando Dios estaba buscando a Adán y se estaba escondiendo porque sabía lo que había hecho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Con qué fue? Con lo que se presentó Adán con Dios. Él inventó, bueno, él dio una excusa, se autozafó de la culpa, y él fue y inmediatamente trasladó la culpa a Dios en primer lugar y luego a la mujer. Porque él dijo, en primera dijo, la mujer que tú me diste. Y en segundo lugar dijo, ella me dio de comer y yo comí. O sea, diciéndole a Dios, tú tienes la culpa por haberme dado a esa mujer, y ella me obligó a comer prácticamente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Eva? Eva hizo exactamente lo mismo. Ella trasladó la culpa a alguien más, le echó la culpa a alguien más, y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces esto es algo que hacemos y viene desde el principio de la historia. Después de la caída del hombre es natural que todo el mundo hagamos eso y echarle la culpa a alguien más, incluso a Dios, decirle, Dios, si tú no me hubieras dado esta bendición, pues a mí yo no hubiera caído en esto y en aquello, ¿no? Como así, justo exactamente lo que hizo Adán. Y es una actitud bastante frecuente hoy en nuestros días, ¿no? Que repartimos a los demás siendo que es de nosotros, y lo repartimos con los demás. Ahora, el versículo 13 también nos habla y nos da dos razones bien sólidas. Dice que Dios no puede ser tentado y que Dios no tienta a nadie. En la parte de este versículo dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y esto es algo lógico. Si Dios es un Dios santo, podemos tener a Dios de un lado y podemos tener el mal del otro lado, y nunca se van a acercar. Nunca se van a acercar. Es lo bueno y lo malo, siempre van a estar en polos opuestos. Dios, la palabra dice que Dios no solamente es santo, sino dice que es 3 veces santo. Entonces Él nunca va a poder ser
una persona que pueda ser tentada a hacer el mal. Y esto pues queda así súper claro. Dios no puede ser incitado a pecar, no puede ser incitado a hacer lo malo. Va en contra de la naturaleza de Dios. Si Él es la verdad, no puede decir mentiras. Si Él es bueno, no puede hacer cosas malas. No puede incluso incitar a nadie más. En la parte siguiente del versículo dice, ni tienta tampoco Él a nadie. O sea, Dios en su naturaleza, que es bueno, que es la verdad, Él no puede incitar a alguien a hacer lo malo. Y seguimos con el mismo ejemplo, son dos polos opuestos que nunca se van a acercar, ni siquiera hay la posibilidad de que el pecado pueda acercarse a Dios. Entonces creo que queda claro que Dios no puede ser tentado y que Dios no nos incita para que nosotros pequemos. Entonces simplemente para que podamos entender que nunca algo de esta naturaleza va a venir de parte de Dios para perjudicarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si no, ahora entendiendo eso, pues por la siguiente pregunta podemos entender qué es o de dónde proviene esto de la tentación, o de dónde proviene esto. Y pues la palabra del Señor nos dice ahí en Mateo 4:3, y ustedes recordarán la historia, Jesús es llevado al desierto precisamente para ser tentado, para ser probado. Llega el diablo y dice la palabra, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el que tienta, el que nos incita a hacer el mal, es precisamente el diablo. Y aquí la escritura es bien clara. Dios no infunde el mal a nadie, sino es precisamente el diablo. Ahora, algo bien importante que debemos de entender, ¿qué es la tentación? ¿O qué nos provoca la tentación? La tentación nos incita, y quiero que estemos todos de acuerdo, y en este contexto, nos incita a hacer lo malo, nos llama, nos invita para que hagamos algo malo. Y en este caso es a pecar, a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el diablo es el que está ahí todos los días, tratando de hacer que nosotros caigamos en la tentación, y de esta manera, al caer en tentación, pequemos y vayamos en contra de lo que Dios quiere. Entonces, ¿de dónde vienen estas tentaciones? Uno, el diablo es el que está aquí en este mundo. Él es el que gobierna, él es el tentador. Él utiliza toda la capacidad que él tiene, todos los instrumentos, todo lo que él posee y lo que puede utilizar, él lo está utilizando para poder hacer que nosotros caigamos en tentación. Justo como lo hizo con Eva. Llegó con Eva y le dijo, ¿quién dijo que eso era malo? ¿Quién te dijo que eso iba a morir? En este tiempo se escucha mucho eso de, ¿quién te dice que eso es malo? Eso es bueno, eso no es malo. Aunque vaya en contra de Dios, eso es bueno. Y creo que se sigue repitiendo en nuestros días. Eso de que viene el tentador a decir algo que es mentira. Y así como a Eva fue engañada, pues también nosotros podemos ser engañados. En Efesios 6, en su versículo 12, dice, porque no tenemos nosotros lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos en lucha con el tentador, que es el diablo, y todos sus recursos los está aplicando en contra de los cristianos, en contra del reino de Dios. Y él está haciendo su trabajo. Él es el trabajo del diablo. Dice la palabra del Señor que él es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces está utilizando todos los recursos para acabar y devorar con todos. Dice que él está, lo que hace, él es robar, matar y destruir. Eso es lo que él se dedica todos los días. Entonces, estemos conscientes de que el enemigo, el tentador, está ahí listo para hacer su trabajo y lo está
haciendo todos los días y no se toma descanso. Él no dice, ay, es pandemia, me voy a quedar en mi casa para descansar un rato porque no pasa nada ahorita. No, Él está trabajando todos los días y seguramente está trabajando horas extras, seguramente. Otro de nuestros enemigos, que es el que provoca la tentación, es el mundo. El mundo, y manipulado por el que gobierna este mundo, que es el diablo, él empieza a utilizar todo lo que hay en él, todo su sistema, todos sus valores y todo lo que él puede utilizar justamente para que al meternos querer meternos en esa manera de pensar, en ese sistema que no es el sistema de Dios, pues nosotros caigamos en esa tentación y por consecuencia vayamos en contra de lo que el Señor nos ha dicho. Quiero que vayamos y veamos allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, del verso 15 al 17. Y Él nos habla acerca del mundo y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos habla que todo lo que proviene del mundo va en contra, no proviene del Padre, sino del mundo, y que va en contra del Padre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Sabes, la tentación siempre va a ser atractiva. Nunca ves algo feo. Siempre hemos escuchado que el diablo no se presenta con cuernos y con cola y con una cara fea, sino todo lo contrario, y precisamente por eso es una tentación, algo que es un deseo de hacer algo, pero con mucho ímpetu, o sea, con alguna algo que va más allá de simplemente, quiero eso. No, es algo que deseamos y es como una obsesión. Entonces, la tentación proviene del diablo, el tentador, y proviene del mundo, pero también de nuestra naturaleza. Cuando el hombre cayó, tiene su naturaleza pecaminosa, que es la que todos tenemos, la naturaleza de Adán, y el pecado en nosotros nos hace tener una inclinación a hacer lo malo. Y esto es algo natural en nosotros, y nuestros malos deseos, nuestras debilidades de la carne nos hacen acercarnos y hacerlas, y buscarlas, y ver la oportunidad para poder hacerlo. En Gálatas 5, 16, 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces aquí veamos nuestra naturaleza, qué es lo que nosotros buscamos en automático. Cualquier ser humano busca estas cosas en automático cuando no ha sido cambiado y transformado por el Señor, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos ver aquí todo este abanico de opciones que nos hace referencia y que muchos de nosotros las conocemos y que son cosas que están dentro de nosotros y que nuestra naturaleza de pecado en automático nos incita y nos avienta a poder hacer eso. Nos hace voltear, nos hace ver, nos hace pensar, y es algo que el Señor quiere quitar de cada uno de nosotros.
Entonces la tentación tiene origen en nuestra naturaleza humana. Y veamos lo que dice el versículo número 14. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Dice que cada persona es tentada por sus propios malos deseos. Todo lo que acabamos de leer ahorita, eso y todavía más, ¿no? Dice, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. O sea, el deseo de hacer todo lo que leímos, ¿no? Borracheras, envidias, pleitos, celos, iras, todo eso nos jala y ahí estamos. O sea, ahí estamos, nos jalan en automático y somos bien fáciles de convencer porque es algo que a la carne le gusta. Son los malos deseos, es un intenso deseo de hacerlo, de irnos a emborrachar, de ir y tener pleito con los demás, de ir y decir mentiras, de ir y robar y de ir y hacer lo malo, todo lo que va en contra de los deseos del Señor. Y es una naturaleza que nosotros tenemos. Santiago también en esta parte nos describe el proceso ahí en el versículo 15. Dice que primero surgen nuestros propios deseos. Nuestra propia naturaleza corrupta genera esos deseos a los cuales nosotros empezamos a meditar en ellos, ¿no? Pensamos en ellos. Voy a dar kilos de 900 gramos. Y lo pensamos una vez, y lo pensamos 2 veces, y lo pensamos 3 veces. Voy a decir que me gasté 100 pesos y realmente me gasté 50. Y lo empezamos a meditar y lo empezamos a ver y lo empezamos a tomar en cuenta. Y dice que después de eso, nosotros es como un anzuelo que se nos tira y nosotros no vemos que detrás de esa carnada está el anzuelo. Entonces lo agarramos y lo mordemos y cedemos y pecamos. Y dice que ahí el versículo 15 dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Una vez que ya lo pensamos, ya lo meditamos, ya nos decidimos, lo hacemos y dice que entonces es concebido el pecado. Tener malos deseos no es pecado. Ser tentado no es pecado. El ceder a la voluntad de nuestra carne, el ceder a lo que nos están ofreciendo, el ceder a lo que nosotros en nuestra carne quiere pues deleitarse y quiere disfrutar, eso sí es ya pecado. Cuando hacemos lo que la carne quiere, entonces sí ya es el pecado. Y dice que después de eso, que una vez que pecamos, el pecado tiene una consecuencia. Y allí en el versículo también 15 dice, y el pecado una vez que ha sido consumado, o sea, una vez que se ha hecho el pecado, dice, da a luz la muerte. Dice, y quiere decir que cuando la palabra consumado es que ya se llevó todo un proceso y terminó, ¿no? Entonces, dice, una vez que ha sido consumado, ya se finaliza, o sea, ya lo pensamos, ya estuvimos meditando, ya vimos si lo hacíamos, si no, hasta que tomamos la decisión de hacerlo. Entonces, surge el pecado, o hacemos el pecado, pero el resultado de este pecado es la muerte, lo que nos dice aquí Santiago. Y nosotros sabemos esa parte de la Escritura que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, y esta muerte no solamente es para los creyentes, sino también para los no creyentes, manteniéndonos ahí es un fin trágico, ¿no? Si tanto eres creyente como no eres creyente, el fin del pecado es la muerte. Y esta verdad contrasta con lo que leíamos al principio del capítulo de Santiago, que decía que los hombres o la persona o aquel que resiste la tentación es una persona feliz, y no solamente feliz, sino que Dios le da bendiciones para vivir una vida plena en Cristo. Entonces contrasta mucho una de la otra. Una persona que resiste va a ser una persona feliz y Dios le va a bendecir para estar plena viviendo la vida en Cristo. Y la que no, el final va a ser muerte. Probablemente en un principio pueda pues decir, me salí con la mía. Y decir, pues tengo lo que quiero ahorita y lo voy a disfrutar. Pero el final de esto es la muerte.
Un momento justo para poder vencer esto es antes de que se ha concebido el pecado. Como habíamos mencionado, no es pecado el que ser tentado, el que nos llegaran esos pensamientos, y ahí es justo el momento en el cual nosotros tenemos que actuar para que realmente el pecado no sea engendrado en nosotros. Debemos luchar contra estos malos deseos, someter nuestra voluntad al Señor y no a los deseos de la carne, y porque si nosotros consentimos estos malos deseos, no solamente va a ser uno, va a ser otro, y va a llegar un momento en que va a ser como una adicción que no vamos a poder salir, y va a ser algo que va a estar de constante en nuestra vida, y va a crear un problema y otro problema y otro problema y otro problema, y su fin no es un buen fin. Yo sé que tú tal vez has escuchado mucho esta ilustración, o en alguna ocasión la habrás escuchado. Dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nosotros, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Y es justo lo que pasa con la tentación. No podemos evitar ser tentados todo el tiempo. No podemos ser tentados durante toda nuestra vida, pero sí podemos evitar que esas tentaciones se aniden en nuestra mente, se aniden, después de esto pasen a nuestro corazón, y después pues engendremos el pecado, o que caigamos y se haga una realidad el pecado. No culpemos al Señor de estas cosas que suceden, de nuestras tentaciones. Hemos visto que todo proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y es bien cierto que está el tentador, que está el mundo con todos sus recursos, con todo lo que él tiene para estarnos bombardeando todos los días, para estar poniendo en nuestra mente esos pensamientos volando, pero a final de cuentas nosotros decidimos si aceptamos que eso se quede de fijo en nuestra mente, o lo rechazamos. No somos nosotros, tú y yo, quienes tomamos esa decisión. La palabra del Señor nos dice ahí en el versículo 16 y versículo 17 que no nos engañemos. Dios no es quien hace mal para nosotros. Dice que todo lo bueno, toda dádiva y todo don perfecto provienen y descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia con los astros ni se mueve como las sombras. O sea, de Dios solamente vienen cosas buenas. Todo lo bueno y perfecto que nos da viene de Dios. Y Él no va a cambiar, no va a ser un día bueno, otro día malo. Él no va a estar, voy a ver si te portas bien y te voy a premiar, pero si te portas mal te voy a castigar. Él no hace eso con nosotros, y Él no lo provoca. Entonces primero nos dice, no se equivoquen, el Señor no cambia, el Señor es bueno, Él es santo y Él es fiel, y nos invita a que creamos, y nos invita a verlo por nosotros mismos, que Dios cuando obra, siempre obra a favor de nosotros, nunca obra para hacernos un mal. Dios nunca va a obrar para hacernos mal a cada uno de nosotros, ni para alejarnos de Él, sino todo lo contrario. Todo lo que Él hizo y todo lo que Él sigue haciendo hasta el día de hoy es para mantener una relación cercana con Él, con nuestro Padre y con nuestro Dios, y Él no va a cambiar. Él siempre va a ser el mismo. Él siempre va a ser el mismo. Dice el versículo 18 que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Precisamente una de las bendiciones que nos da el Señor a través de su palabra es la salvación, y después de la salvación el Señor va regenerando nuestra vida para que vayamos cambiando este modo de vida que nosotros traíamos, y que cambiemos y ya no estemos buscando, como leíamos ahí, los deseos de la carne, sino que ahora busquemos agradar a Dios. La palabra del Señor dice ahí en 2 de Corintios 5:17, y lo sabemos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no importa que tú digas, como se dice hoy, ¿no? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, como diciéndole a Dios, pues si tú sabes cómo soy, pues es volverle a echar la culpa a Dios de tus decisiones, de lo que tú haces. Por eso aquí nos dice que somos cambiados y somos transformados, somos nuevas criaturas.
vamos siendo transformados para que no sigamos la corriente de este mundo, no nos dejemos engañar y no caigamos en la tentación. Mantengámonos siempre fieles y firmes para que seamos personas alegres, personas con gozo, y que el Señor nos bendiga para poder tener una vida plena en Cristo. Ahora que estamos viviendo, también entendamos que es el enemigo, el tentador, es el mundo y todo lo que esto implica, y nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos son los que nos arrastran a esas tentaciones. Y seguramente te estarás preguntando cómo podemos enfrentar esta lucha. Si el enemigo, todo lo que vemos todos los días, a toda hora, como somos bombardeados cuando salimos de casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, incluso cuando estás en tu casa, seguramente con tal vez algún vecino, tal vez lo que estás viendo en la televisión, lo que estás viendo por internet, eres bombardeado. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Pues bueno, debemos entender que esta es una lucha que tenemos todos los días, y que no tenemos que bajar los brazos, que no tenemos que darnos por vencidos, que no podemos tampoco nosotros solos vencer y hacer esto, sino tenemos que entender que esto es algo conjunto, algo que nosotros vamos a poner de nuestra parte, pero que también Dios va a hacer algo por nosotros. Nosotros debemos de disponernos a caminar, a andar por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Si la tentación nos dice que vayamos a la izquierda, nosotros vámonos a la derecha. Si dice que vayamos adelante, nosotros vámonos para atrás. Entonces tenemos que irnos totalmente del lado opuesto a donde la tentación nos está invitando a ir. Y así podemos de alguna manera dirección contraria, ya sea con nuestros deseos, con los que está poniéndonos el mundo, o con lo que directamente viene el tentador a decirnos, y estando siendo coherentes con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros le pedimos a Dios y lo que nosotros queremos. No podemos decirle a Dios que queremos que nos libre de la tentación si estamos caminando siempre directo hacia donde está la tentación. No podemos decirle: Dios, por favor, no permitas que yo caiga, si no hacemos nada, absolutamente nada nosotros por retirarnos de aquellos lugares. A veces decimos: ¿cómo es que el diablo sabe perfectamente qué es lo que cuál es mi talón de Aquiles, o cuál es mi área débil, o dónde es donde son mis debilidades? Pues aunque el diablo no conoce lo que nosotros pensamos, pero él sí ve a dónde vamos, él sí ve hacia dónde miramos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, a qué pláticas nos internamos, qué es lo que estamos ahí siguiendo, la conversación, con quién y qué tipo de conversación. Entonces para él es fácil ver hacia dónde estamos volteando, y pues decir, y para él no es ningún problema decir: bueno, pues si estás volteando para allá, pues eso es lo que te voy a poner. Es un poco como lo que ahora son los teléfonos, el GPS, que saben a dónde vamos, qué es lo que hacemos, cuáles son los lugares que frecuentamos, incluso qué es lo que compramos y qué es lo que nos gusta, y pues bueno, es algo así más o menos lo que utiliza el diablo para poder ponernos justamente lo que sabe que es nuestro talón de Aquiles. Debemos de pedirle al Señor, y debemos entender que el Señor, a través de su Espíritu y la palabra, nos van a dar el poder para nosotros poder vencer. Y esto no lo podemos lograr nosotros solos. Por eso tenemos que estar en constante comunión con el Señor, pidiéndole que su Espíritu nos dé la capacidad de poder resistir a la tentación. Y vamos a hacerlo a través de la palabra también. Es importante conocer la palabra para que podamos lograrlo. Y también entendiendo que es una lucha. Ahí en Efesios, en el capítulo 6, nos habla acerca de una armadura que nosotros tenemos que usar. Ya en alguna ocasión nos han hablado acerca de esta armadura. Debemos de utilizarla sabiendo y conociendo que el diablo está haciendo su chamba, como decíamos. Pues nosotros también debemos de tomar las precauciones y hacer lo que tenemos que hacer para no ser vencidos por él. Y otra parte, en Mateo 26, en el versículo 41, nos dice algo bien cierto y bien importante. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es bien cierto. Tenemos que estar siempre
atentos. Tenemos que estar siempre en el estado de alerta, viendo qué es lo que puede pasar. El enemigo no descansa y nosotros tenemos que estar también en esa posición de siempre estar con los ojos abiertos, velando y orando para que este tipo de tentaciones no caigamos en ella y ni siquiera nos pongamos a pensar qué pasaría si diéramos pie a eso, ¿no? Y antes de terminar quisiera darte un consejo. La Biblia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 12, por tanto el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No puedes decir en esta hora, a mí no me va a pasar, yo no voy a caer en eso, si el otro cayó o no, a mí no me va a pasar. Creo que debemos de ser sabios, entender, no ser orgullosos y pedirle que el Señor nos sostenga en todo tiempo y que en su gracia y en su misericordia siempre esté apoyándonos, que no quite su mano de nosotros, porque si Él quita su mano de nosotros es seguro que vamos a caer. Entonces no pensemos que ya hemos resuelto ese asunto. Por otro lado, si tú dices de lo que tú has dicho, puede ser que en algunas cosas sí el Señor pueda hacer algo, pero es que tú no sabes lo que ha pasado. Probablemente tú no tienes una relación con Dios y puedas decir, es que lo que yo he hecho, no creo que hasta donde yo he caído, yo no soy cristiano, pero yo entiendo que yo estoy cayendo en una tentación una y otra y otra y otra vez, y sé que eso no trae algo bueno para mí, pero no creo que Dios pueda hacer algo por mí. En Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que Dios conoce, no importa cuál sea tu situación o qué tipo de tentaciones a la que tú hayas cedido, Dios te entiende perfectamente y Dios conoce esa situación y Dios puede ayudarte a salir de ese círculo vicioso. ¿Y qué te parece si en esta hora oramos al Señor? Y no solamente en esta oración pedimos por nosotros. Creo que es bien importante que como familia, es bien importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos interceder unos por otros, para que así como yo no quiero caer en tentación, yo también debo y quiero pedir por mi hermano, por aquel que está a mi lado, por aquel que está cerca de mí, por aquel que conozco, por aquellos que tal vez no conozco, pero que están en este mundo y que son lavados y comprados por la sangre de Cristo y que son hijos de Él también. Entonces pedir por cada uno de ellos para que tampoco puedan caer en tentación. Y si tú no conoces al Señor y estás luchando con una tentación y dices no sé cómo salir de ella o no sé cómo librarme de ella, y no eres cristiano, yo te invito en esta hora. El Señor puede sacarte de ahí, el Señor puede ayudarte a vencer, el Señor puede a darte otra opción, darte libertad, porque a lo mejor dices, yo no tengo otra opción más que hacer lo que siempre he hecho, pero el Señor quiere darte esa libertad. Y yo te invito para que en esta hora tú puedas abrir tu corazón al Señor, decirle en primer lugar que primero, que tú reconoces que todos esos errores son tuyos, no son de nadie más, y que has ofendido al Señor y que quieres que Él te perdone, y una vez que Él te perdona y tú lo recibes en tu corazón, Él va a venir a ayudarte para salir de ahí de donde estás. Y si tú como cristiano, tal vez por alguna razón, por algún motivo, tú has dado pie a esto y a lo mejor fue una vez o a lo mejor ya se ha vuelto una rutina, en esta hora reconoce que tú por tus propias fuerzas no puedes. Pídele perdón al Señor y pídele que te ayude a salir, y haz lo que nos comenta Santiago, que busquemos la gracia del Señor, que estemos entendiendo que Él es el que quiere ayudarnos, nunca ponernos el pie, sino siempre ayudarnos, y seguramente el Señor va a hacer una obra hermosa en tu vida. Oremos en esta hora. Padre, en esta hora venimos ante ti y queremos pedirte, Señor, por aquellos que tal vez no te conocen, pero que quieren, Señor, en esta hora
salir de una situación complicada y ellos quieren en primer lugar exponer su situación y decirte, Señor, ellos entienden que tú puedes hacer nuevas criaturas, Señor, pero en primer lugar te pedimos, Señor, que tú toques su corazón. Y si tú en esta hora quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que tú repitas esta oración. Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que viniste a morir en la cruz y que al tercer día resucitaste y que por eso tú me das vida eterna y el perdón de mis pecados. Te acepto en esta hora como mi único y suficiente Salvador y yo te pido, Señor, que tú cambies mi vida, que tú me hagas una nueva criatura, que me transformes y que yo pueda dejar, Señor, todo aquello que traía cargando y que yo pueda dejar mi estilo de vida y ahora quiero vivir el estilo de vida que tú quieres que yo viva. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, en esta hora también queremos reconocer que somos débiles y que nuestras fuerzas no podemos y que venimos ante el único que puede ayudarnos, Señor, que eres tú. Y te pedimos, Señor, en esta hora, ayúdanos, Señor, para que tú nos des la fortaleza y la capacidad de poder resistir en el tiempo de tentación. Señor, reconocemos que no somos autosuficientes y que queremos depender de ti. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Y queremos decirte en esta hora, Señor, dependemos completamente de ti. Señor, te pedimos no quites tu mano de gracia, de amor sobre cada uno de nosotros, Señor, porque al momento de que tú la quites, Señor, seguramente nuestra concupiscencia, nuestros malos, Señor, pensamientos, nuestros malos deseos, Señor, nos van a arrastrar, Señor, al pecado y van a tomar el control de nuestra vida, Señor. Así es que te pedimos, no quites tu mano de nosotros, Señor, y sigue protegiéndonos y sigue transformando nuestra vida y cambiándonos. Te pedimos que nos transforme, Señor, nuestra naturaleza, que todavía puede ser una naturaleza pecaminosa, Señor. Te pedimos que en esta hora tú la quites, Señor. Queremos pedirte que tú vayas creciendo en nosotros, que tu carácter, Señor, sea formado en nosotros, que tú vayas creciendo, Señor, y que nosotros vayamos disminuyendo, Señor, cada uno de nosotros, y que ya esta naturaleza, Señor, caída, Señor, ya no tenga dominio sobre cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros estar alerta, que en ningún momento podamos pensar que somos suficientes, Señor, y que a nosotros no nos va a pasar nada, sino que podamos entender que todo momento, Señor, tenemos que estar velando y orando para que, Señor, no podamos caer en tentación. Por favor, te pido por mi hermano, Señor, aquel que está en mi mente, en mi pensamiento, aquel que tal vez estoy viendo en este momento. Señor, yo te pido que tú le guardes, que tú le ayudes, Señor, allí en sus tentaciones, en aquellos momentos donde él está, Señor, predispuesto, Señor, a pecar. Yo te pido que tú seas con él, fortalécele, Señor, independientemente del tipo de situación que sea, de tentación, Señor. Puede ser esta una situación económica, puede ser una situación en la familia, puede ser una situación personal, puede ser una situación, Señor, mental, espiritual, Señor. Yo te pido que tú seas con él y que tú le fortalezcas, Señor. Que entendamos que tú siempre estás aquí para ayudarnos y darnos lo mejor, Señor. Que podamos ser personas que resisten la tentación, personas que podamos ser personas felices, bendecidas, bienaventurados, Señor, y que podamos recibir la gracia tuya y la bendición tuya para que podamos vivir plenamente nuestra vida en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos estás amando y tú quieres lo mejor para nosotros. Te agradecemos, Señor, que tú nos libras, Señor, y te agradecemos que tu mano nos sostiene hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarte para que sigas conectándote en nuestra próxima reunión. También te invitamos a nuestras reuniones de oración todos los días a las 7 de la noche. Seguimos intercediendo unos por otros y por aquellas peticiones que nos envían. Si tú tienes alguna de ellas, por favor ponlo en la parte de comentarios aquí en este video. Y también si tienes oportunidad, también cuéntanos algún testimonio que el Señor haya hecho contigo. Los días martes tenemos nuestra reunión de oración a través de Zoom. Te invitamos para que te conectes. No solamente oramos, sino también compartimos entre hermanos. Tenemos un buen tiempo para vernos y saber lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Te esperamos para nuestra próxima reunión. Que el Señor te bendiga. Síguete cuidando mucho, por favor.
y que el Señor te guarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.